manifestaba el rostro, o sea, explicaba o hablaba, siempre se ve y se escucha de que solamente es luz, porque nadie lo puede mirar, porque es tan santo que nosotros si tuviésemos que ver ese rostro, moriríamos al instante. Y entonces yo decía, cuán importante es el rostro de nuestro Dios más allá de cualquier cosa que podamos vivir de su manifestación. Yo decía, Señor, seguramente hay algo más que quieras hablar a tu iglesia, algo que tenemos que ser transformados, cambiados, para que allá en el final, cuando seas manifestado, cuando llegues en las nubes, tu iglesia esté preparada para irse con vos. Entonces no nos olvidemos que tenemos una meta. Que lo que estamos pasando hoy, que lo que estamos escuchando hoy, que es una administración, que es algo que es seguramente algo que nos está acercando al propósito final, que es estar con nuestro Cristo y a ser arrebatados y adorar a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Usted quiere lo mismo? ¿Usted está dispuesto? ¿Usted quiere? Dígame a mí. ¿Usted quiere adorar por la eternidad a Dios o no? ¿Lo quiere hacer o no? ¿Le motiva o no? Está aquí porque seguramente tenemos que seguir siendo transformados para llegar a esa excelencia. Un ejemplo que te quiero dar en esta tarde es que a Dios no le gusta, nos ama a nosotros, pero odia el pecado. Por eso nos mandó a Jesús. Pero qué importante fue aquel momento donde Jesús estaba siendo crucificado, donde ya estaba por morir unos minutos antes, y el clamor de Jesús fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si vemos el estudio de ese versículo, siempre dicen que Dios miró hacia otro lado, porque Jesús en ese momento estaba cargando con el pecado y la maldad de nuestra humanidad, la iniquidad, todo lo que nosotros cargábamos, teníamos que hacer. En ese momento lo estaba haciendo Jesús. Y Jesús estaba manifestando en ese momento tan difícil y doloroso de su vida que el mismo Dios había mirado para otro lado por no soportar el pecado y la maldad que él estaba cargando en ese momento. Entonces usted dirá: ¿por qué me siento tan solo en el peor de mis momentos? ¿Por qué estoy sola y nadie está conmigo? Y lloramos y decimos: ¿y dónde está mi pastor? ¿Y dónde está mi líder? Justo acá que le necesito. Dios mismo tuvo que mirar en un momento hacia otro lado, y el mismo Jesús tuvo que experimentar el dolor y la ausencia, pero sabiendo que al final de todo Él iba a tener la victoria, porque fue Él el que resucitó al tercer día y venció a las tinieblas, a la oscuridad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo dolor que puedas pasar en Cristo y en el propósito de Dios solamente es momentáneo. Es solamente una transición antes de tu victoria. ¿Cuántos aquí pueden ser sinceros y decir: estoy pasando por un dolor? Y tiene que ver a veces con el propósito. A ver tus manos. Tiene que ver porque te estás congregando, Tiene que ver porque estás en una iglesia, porque estás hace poco, tiene que ver porque estás liderando y tenés que pasar miles de cosas. A ver tus manos. ¿Estás pasando por un dolor? El dolor que quizás nadie sabe, que nadie entiende. Ese dolor es tu transición a la victoria que Dios te está preparando. Y quiero que celebres esto que te estoy diciendo en este momento, porque tu dolor y lo que estás pasando y no estás viendo a Dios quizás en el camino, pero Dios te está diciendo: el dolor que sentís es la transición a la victoria que vas a vivir y vas a experimentar en mi presencia. Y vemos que quizás todo el momento Dios acompañó a Jesús en su trayectoria, y en ese momento solamente le abandonó, pero resucitó el tercer día. Y hoy nuestro Jesús está allá en el cielo esperando a volver aquí en la tierra. Lo mismo sucedió cuando Abel presentó a Dios su mejor ofrenda.
Y dice la palabra que Dios miró a Abel porque le agradó más que su ofrenda el corazón con lo que le estaba haciendo. Entonces vemos que cada vez que Dios mira algo o alguien, ya sea vos, tu ministerio, tu territorio, cada vez que Dios gira su rostro y presta atención, es porque algo bueno, nuevo y sobrenatural seguramente viene sobre tu vida, sobre tu territorio, sobre tu casa. Y eso lo tenés que celebrar, iglesia. Eso tenés que celebrar, porque si Dios te miró y estás acá en esta tarde, a pesar de cualquier cosa, quiere decir que Dios te está preparando para algo sobrenatural. Estamos viviendo tiempos finales. Y Dios te está impulsando a que puedas lograr no solamente hacer lo correcto, sino que puedas ver las claves para que Él te pueda mirar y Él pueda transformar. Porque todo aquel que Dios miró y Dios se centró, nunca más fue igual. Porque Dios le cambió el nombre, porque Dios transformó, porque Dios marcó. Y la Yani que era antes ya no es más. Poné tu nombre ahí. La Karina que era antes ya no es más. El Carlos que era antes ya no es más. Porque Dios se miró y dijo, esta persona no va a ser la misma de siempre. Yo te miré, yo te transformé y yo te voy a llevar al siguiente nivel. Ahora, todo esto venía a mi corazón y me centré en Jacob. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos en Cristo, estamos caminando en Cristo como lo hizo Jacob. Se puede decir que él vivió las bendiciones, que Dios le cuidó en todo momento, que Dios le habló y le guió hacia donde tenía que ir. Y yo dije, bueno, me voy a leer la historia de Jacob. ¿Qué más pasó? Y me puse a leer toda la historia antes de este taller. Y las características que saqué fue que el punto número 1, Jacob siempre fue el segundo. A Jacob no le correspondía la progenitura. Él no tenía que ser el bendecido. Y para aquellos tiempos, ser el primogénito y tener la bendición era que se iba a llevar más de la mitad de las riquezas terrenales del padre. Significaba representar al padre de la mejor manera posible, porque era el que iba a dar el honor al apellido, si se podría decir. El hijo, el primero, vamos a hacer ejemplo, el primer hijo mayor del pastor Hugo iba a ser el González que iba a representar la casa. Entonces tenía herencia, tenía riquezas, pero iba a representar los mejores valores que tenía el padre. Y más que eso, también se refería a que iba a continuar con el legado y la herencia espiritual en aquellos tiempos. Entonces, el peso siempre estuvo sobre el mayor, sobre el primogénito. Y Jacob no fue el primogénito, fue Esaú. Entonces, cuando Jacob dice, bueno, te voy a hacer el guiso de lentejas y dame tu primogenitura, entonces vos te vas, que el papá me bendiga a mí. A Esaú al principio no le importó y le dijo, pero es igual, vamos a morir todos. Y es igual. Y Jacob insistió y le dijo, bueno, pero jurame ya que me vas a dar la primogenitura que mi papá me va a orar a mí. Decime ya y yo te creo y hagamos pacto. Entonces Saúl le dijo, sí, te prometo que es tuyo. Ahora dame del guiso, pero es tuyo. Después de todo esto, cuando sucedió lo que tenía que suceder y ejecutar, Jacob se fue al padre y la madre le ayudó a que todo esto sucediera. Y tuvo que otra vez mentir, como decía la pastora, tuvo que mentir con astucia, tuvo que hacerlo todo. Y al fin y al cabo, yo no sé si Jacob entendía lo que estaba haciendo. Quizás lo que él quería era solamente más del doble de las riquezas. No entendía que él lo que tenía que hacer era más importante que aquellas riquezas que él quería.
tenía que seguir con el legado espiritual de su padre Isaac. Tenía que tener la herencia y representar a la casa. Y él dijo, dámelo a mí, yo lo voy a hacer. Y entonces aquel día cuando su padre le bendijo y le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, ahora ándate. Jacob quizás no entendió, y yo me juego hoy por decirte que Jacob solamente quería el lugar de riqueza y de posición, pero no entendía porque no conocía las cosas de Dios, no conocía los planes de Dios. Él solamente escuchaba y sabía que su padre servía a un Dios vivo que le podía proteger, que le podía cuidar, que lo iba a salvar y que lo iba a bendecir. Pero no sabía la responsabilidad, porque yo me imagino a un Jacob que estaba viviendo en la carne, que era natural, que era como era, y que no venía más allá de sus ojos carnales. Entonces él decía, bueno, y es aquí donde le quiero leer este versículo que se encuentra en Génesis 28. 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerle a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Era el momento donde Jacob estaba teniendo el sueño y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Aún habían hecho todo lo que se tenía que hacer legalmente, pero él no sabía que Dios estaba con él. Entonces quiere decir que él no tenía idea dónde estaba parado y no tenía idea de lo que tenía que hacer en lo espiritual. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó a aquel lugar Betel. El nombre de la ciudad era primero Luz. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mis padres, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo pagaré para ti. Aquí vemos a un Jacob que estaba llevando una bendición que el Padre ya le había dado en aquel momento. Quiero decirte, padre, madre, que orás, que ayunás, que quizás tu hijo no esté todavía en la iglesia, o si está en la iglesia está medio descarriado todavía. Te quiero decir que las bendiciones que vos hagas sobre tus hijos, tarde o temprano se van a ejecutar. Y la palabra de Dios se va a cumplir, así tu hijo no sepa dónde esté parado en el mundo espiritual. Lo que Dios va a hacer con tu descendencia, lo hará porque Él dijo que lo hará. Y que Satanás te esté mintiendo y te esté mostrando cosas de que tu hijo está en la droga, está perdido, está en la juventud, en la adolescencia. Dios te dice tu bendición y lo que vos declares hoy es lo que yo voy a hacer con él, aunque él todavía no lo entienda. Y Satanás capaz que te refiere en tu cara que tu hijo está perdido, que vos estás haciendo la santidad y la voluntad de Dios y tu hijo está perdido. Déjame decirte que la bendición que hizo Isaac sobre Jacob fue lo que le mantuvo y le cuidó a Jacob durante todo su camino. Quiero decirte que lo que estás haciendo hoy no es en vano, porque Dios es el que lo cuida a tus hijos. Quizás decís, mi hijo anda por ahí, yo no sé cómo no le pasó tal cosa. No, hacelo consciente y tenés que entender
que lo que vos estás haciendo es lo que le está cuidando a tu hijo. Y que en algún momento Dios va a preparar el momento de encuentro con tu hijo y tu generación. Y la herencia espiritual que estás preparando no va a caer por tierra, sino que se va a ejecutar. Y tu herencia va a seguir y seguir y seguir. Si lo que es, dale un aplauso en esta tarde a Dios y toma esta palabra. Tu esfuerzo, mamá, papá, vale la pena de lo que estás haciendo, porque la palabra de Dios se va a ejecutar en tu generación. Y Jacob no sabía, pero él dijo, yo tuve un sueño, y en ese sueño veía que subían y bajaban ángeles, y Dios le dijo que me vaya, y él se asustó y dijo, nunca no sabía que Dios, que la oración que estaba haciendo mi papá, lo tomé como una oración más nomás. Pero le estaba cuidando de la misma muerte a Jacob esa oración. Y Dios, como Jacob no estaba entendiendo, él se movía más en la astucia, en la mentira y en la carne. Dios le estaba diciendo, mira los ángeles que suben y bajan, porque yo te estoy preparando el momento. Vos no sabés la revolución que está viendo en el cielo en este momento, porque yo, mis ángeles, estoy moviendo a tu favor. Lo estoy haciendo para vos. Mirá que suben y bajan, porque te van a acompañar en tu camino. Y en cierto punto del camino, yo mismo me voy a presentar a vos y vos vas a tener que pelear conmigo. Dios mismo le estaba avisando a Jacob. Y Jacob estaba en la carne y no estaba entendiendo que Dios le estaba diciendo, te estoy preparando porque yo voy a pelear con vos. Y vamos a pelear juntos. Y en ese momento dice, me da miedo. Yo voy a hacer un voto acá. Acá voy a señalar porque Dios está conmigo. Y él siguió en su camino y siguió haciendo y siguió moviéndose, porque si seguimos leyendo la historia, él siguió moviéndose de la misma manera que lo hacía, con la diferencia que solamente hasta ese momento él estaba viviendo de una bendición prestada. Todavía no era su bendición. Todavía no estaba haciendo lo que Dios quería hacer puntualmente con él. Él se estaba moviendo gracias a la oración que hizo su padre, a la bendición que su padre desató sobre él. Y entonces él estaba cuidado, Dios estaba actuando, Dios se estaba moviendo, pero él no lo estaba entendiendo. Él solamente se movía de forma diciendo, si yo hago tal cosa, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque yo sé que Dios está conmigo. Dios hasta acá me guardó, Dios me hizo soñar, yo ya marqué un territorio. Y esto me lleva a pensar de que a veces no actuamos de forma consciente con la presencia de Dios. A veces estamos congregándonos sabiendo que hay un líder, un pastor que te está bendiciendo, que está peleando por vos, que te está cubriendo y que te está dando resultados. Porque Dios te está guardando, te está cuidando, está haciendo. Y hasta vos podés ver manifestaciones de Dios. Podés palpar, podés ver la bendición. Dios puede hacer cosas en tu vida. Y vos decís, gracias a Dios por esto que pasó. Pero déjame decirte que quizás no es tu encuentro, no es tu oración, es la oración de tu pastor, es la oración de tu pastora, es la oración de tu líder que se está peleando con los demonios y que vos estás experimentando algo bueno del cielo. Y no lo estamos manejando y vos pensamos que lo que estamos haciendo, Dios nos bendice por el gran esfuerzo de nuestro trabajo y con lo poco que estamos haciendo en oración y en ayuno. Y yo escucho la palabra y yo hago la palabra, pero yo critico a mi prójimo y yo todavía no vencí mi interior.
Yo todavía tengo mi astucia, yo todavía de vez en cuando miento, yo todavía si me enojo digo malas palabras, insulto y soy vulgar. Pero yo pienso que estoy siendo bendecida porque estoy palpando el mundo espiritual y estoy haciendo las cosas bien. Es una alarma que debemos de tener en cuenta, porque hasta aquí Jacob todavía no tenía un encuentro con Dios. Hasta acá Jacob todavía no había ganado su propia bendición. Y no estamos hablando de lo económico. En este punto estamos hablando de un hombre que no conocía a Dios, que no entendía lo espiritual, pero que sí podía palparlo y manifestar lo que había heredado. Quizás no sabía la responsabilidad, pero en algún punto donde Dios se manifestó, cuando Jacob dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo voy a hacer para esto, para el otro, lo voy a hacer porque voy a hacer, no sea que Dios se olvide en ese momento y me deje en banda. ¿Le pasó o no? ¿Le pasó alguna vez que tenés una palabra de Dios? Porque vino un profeta, te profetizó, porque vino tu pastor y tu pastora y te dijo, esto y esto va a ser Dios. O en un culto, en una reunión, Dios te dio una dirección y una palabra y te dijo, esto va a pasar. Pero vos no te tomaste de esa palabra, sino que dijiste, sí, Dios lo va a hacer. Pero por las dudas, yo voy a hacer algo humano porque le voy a dar una ayudita a Dios. Entonces Dios me dio la palabra, pero yo voy a, por si acaso, no es el momento que Dios se durmió en ese momento, lo voy a hacer igual, entonces abro paraguas. ¿Les pasó alguna vez? A mí nomás me pasó. A mí nomás me pasó. Que, que nos fuimos a una tierra y yo dije, bueno, voy a hacer por las dudas tal cosa, por si falla. Esa era la Yani en la carne. Ahora ya no estoy más. Pero en algún punto pasa de que decís, voy a hacer tal cosa por si pasa tal cosa. Y Dios ya te dijo que no, te lo dijo a través de tu pastor, te lo dijo a través de tu pastora y te dijo, no hagas esto, no hagas esta otra. Pero vos dijiste, pero si por las dudas falla, voy a tener una opción B. Es lo que hizo Jacob en ese momento. Si falla lo que Dios me dijo que iba a estar conmigo, yo voy a tener una estrategia para guardarme y cuidarme. Entonces yo salvo mi pellejo, porque no estoy confiando plenamente en la palabra de Dios. Y eso pasó porque Jacob no conocía a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros estando dentro de un culto, de una iglesia, estamos abriendo paraguas para ciertas cosas y estamos leyendo y estamos ayunando y pensamos y decimos, y estoy en esto, estoy en lo otro? Pero estar abriendo paraguas cuando Dios ya te dio una palabra es estar desconfiando y pensando de que Dios es infiel y que Dios no te va a responder. Y estás negando a Dios porque Dios mismo dice, yo no soy hombre para mentir. Yo lo voy a cumplir porque yo no me arrepiento. Si yo te dije, no quedó en el olvido. Que vos te hayas olvidado porque sos humano, es tu problema. Pero si yo te dije, yo lo voy a hacer. Y a veces nos olvidamos de que cuando Dios dice, yo voy a hacer, Él lo va a hacer tarde que temprano y va a cumplir su palabra. Pero somos nosotros que nos desviamos y decimos, pero por las dudas voy a hacer tal cosa y tengo que ir para allá, pero estoy yendo para allá porque yo por las dudas estoy haciendo otra cosa. Pero Dios te dice, en ese momento le dijo a Jacob, yo voy a estar con vos. Quizás que nunca fue la intención de Saúl, capaz que Saúl ya quería ver a su hermano. Pero la desconfianza que tuvo Jacob de Dios por no conocer que Dios era un Dios fiel, lo llevó a hacer cualquier otra cosa. No te pierdas en la astucia humana que todo el mundo maneja hoy.
Estamos dentro de un templo, pero somos una iglesia que no depende de un sistema, que no depende de un presidente, que no depende de un gobierno terrenal. Porque vos y yo decíamos al principio, no somos de este mundo. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es guardar la palabra de Dios. Y cuando Dios dice, te doy una palabra para moverte en lo sobrenatural, es porque en lo sobrenatural te vas a mover y no lo vas a hacer con la astucia humana que te enseñaron. No lo vas a hacer con tu carne, porque vas a tener que matar tu carne, negarte y creer que Dios lo va a hacer. Acá no entra mi duda, mi miedo, porque a veces quizás decimos, no, pero yo no soy astuto, no estoy armando. Que tengas miedo y que te olvides de la promesa de Dios, eso ya es ya es tu carne. Que pienses que no vas a lograr porque sos incapaz, estás mirando tu yo, estás mirando tu carne. A veces pensamos, carnal, porque peca. Y a veces tu miedo, tu desconfianza, lo que te marcaron toda la vida en tu casa, en tu familia, es lo que hoy estás manifestando delante de la presencia de Dios. Entonces pensamos que estamos súper bien y estamos encaminados porque Dios nos está bendiciendo. En cuanto Dios te está diciendo, todavía no tuve un encuentro con vos. Todavía no pasó que vos mismo te ganes tu bendición y que te ganes a vos mismo en tu alma y que sueltes el miedo, la astucia, el engaño y aquello que estás haciendo, la manera de moverte. Porque cuántas veces nos movemos dentro de la iglesia como se mueve cualquier institución. Y nosotros no somos una institución del municipio, del hospital, de los lugares públicos o privados, que adentro hay chisme, hay engaño, hay desconfianza, hay astucia, que esto, que lo otro, que el otro le critica al otro inventando, diciendo. Nosotros no somos una institución, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros estamos para un propósito. Y todo esto que te estoy diciendo no es para condenarte, no es para juzgarte, no es para matarte. Es para decirte que más allá de nuestra carne, de aquello que nosotros podemos ver, existe un Dios que va a cumplir su palabra y su promesa. Que hay un Dios sobrenatural que quiere elevarnos a un mayor nivel, donde nosotros podamos movernos, no en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que su palabra dice. ¿Y saben qué es lo que más me asombra de todo esto? Que cuando Jacob soñó de los ángeles del lugar, cuando él llega al punto casi antes de encontrarse con su hermano Esaú, él dice, bueno, las voy a hacer pasar al otro lado a mis mujeres y a mis hijos y a mis cosas, y yo me voy a quedar acá. Y fue ahí donde se presentó el ángel y fue ahí donde pasó esta lucha y esta pelea. ¿Saben cómo se llama ese lugar? ¿Saben cómo se llama el lugar donde Jacob peleó con el ángel? ¿Alguno sabe? Se llama el vado de Jacob, le dice. ¿Saben qué es un vado? Es un lugar playo. Es un lugar donde se puede pasar caminando. Es como esos lugares donde ustedes ven que pasan los lugares profundos, pero están las piedritas, los lugares así, y son lugares playos donde vos podés pasar del otro lado caminando a caballo o con un vehículo. Hasta ahí Jacob estaba en ese lugar cuando Dios mismo dijo, yo necesito que aquel hombre tenga un encuentro conmigo. Era un lugar playo. Y nosotros sabemos que Dios nunca se mueve en lugares playos, que Dios siempre te quiere llevar a las profundidades, que Dios no se va a bajar a nuestro nivel. Pero en aquel nivel fue donde Jacob se dio cuenta y dijo, yo no estoy siendo como tengo que ser, como Dios me está viendo, como Dios está queriendo. Yo soy un hombre humano
que veo con mis ojos carnales y estoy acostumbrado a hacer de esta manera. Quizás porque todo el tiempo fue marcado así y no sabía otra manera de qué manera moverse. Porque ya naciendo segundo, tenía el segundo lugar. Ya pidiendo y engañando por la primogenitura, logró un engaño y peleó por el primer lugar estando en un segundo lugar. Y humanamente a nosotros nos importa el primero y segundo lugar y el estatuto y la posición. Y él peleaba. Y una persona que siempre pelea por ser aceptada, ocupar un lugar, es una persona que está herida, que tiene un vacío y que no sabe qué hacer con eso, que pelea por estar en un lugar, tener un título, tener una chapa. Si hasta ahora has peleado y has pisado y estás tirando para todos lados y decís, yo no soy esa persona, allá fulano es el que tiene que cambiar. ¿Viste esa palabra para vos? No es para mí, es para vos. Siempre tiramos para el... Ah, no, Daya, es para vos. Y le estás tirando al otro. Es chiste nomás. Y le estás diciendo, no es para mí. O quizás que lo estás pensando y decís, esto no es para mí. Es para el otro. Porque el otro es. Seguramente hay algo en tu corazón de la forma que creciste, porque sí creciste sin Dios, que la mayoría venimos de familias que no son cristianas, y sin juzgar a nuestros padres que hicieron lo mejor que podían ser, nos dañaron, nos lastimaron y crecimos con vacíos, con ausencias, con heridas. Y esas mismas mañas traemos delante de la presencia de Dios. Y quiero decirte que cuando Dios te llama a un propósito y te quiere elevar a que creas y confíes, lo primero que va a saltar de vos es tu corazón, que siempre te traicionaron, que nunca pudiste confiar, que nunca viviste del amor, que nunca viviste de alguien que te dijo, te voy a cuidar y realmente te cuidó, sino que te decían, te voy a cuidar y te fallaron. Entonces venís a Cristo y escuchás una palabra que dice, Dios te voy a buscar, te voy a bendecir. Y vos lo tomás en tu mente, pero en tu corazón herido no está esa palabra. Entonces seguís manejándote buscando un lugar y una aceptación que nunca nada va a llegar. Nunca nada va a suplir en tu corazón. Y esto también es moverte en la carne. Esto también entra en tu alma y en tu yo, en tus emociones, que no te deja creer en que vas a tener un encuentro con Dios genuino. Pero si Dios quiso pelear, porque quiso pelear, yo lo tomo de esta manera, Dios también quiso pelear. Dios siendo Dios le pudo haber dicho, no tengo ganas de pelear con vos, yo soy Dios, yo te digo que no y punto. Pero Jacob se dio cuenta que no solamente era mentiroso ni engañoso, sino que en su corazón estaba vacío y sabía que alguien, y solamente ese alguien era Dios, que podía llenar su corazón por completo y decirle, ahora sí yo soy salvo, ahora sí mi alma está salva en vos. ¿Saben por qué? Porque no sé si alguno de ustedes pasó por depresión, por tristezas y por ansiedad. Pero en los ataques de ansiedad o en las crisis de ansiedad o en la depresión, las crisis son horribles. Porque te sentís que te estás cayendo en un pozo y así tengas lo más hermoso y preciado al lado tuyo que pueden ser tus hijos, tu esposo, puedes estar bien económicamente, pero si tu alma se está yendo a lo profundo de un pozo en depresión, en ese momento lo único que te salta para hacer y decir es, Señor, sos el único que me puede salvar y que puede salvar mi alma. Por favor, si se pueden quedar quietos, ya termino, ya los dejo. Pero por favor, mucho movimiento allá atrás. Si en este momento tuvieras que pelear a espada con Dios
para que Dios te salve de eso que no hablas con nadie, porque venís y decís, yo estoy haciendo las cosas bien porque Dios me está bendiciendo, pero en tu alma y en tu corazón no estás siendo salvo todavía. Si tuvieras que pelear, yo te apuesto que no estarías distraído. Si ves con seriedad y magnitud responsabilidad de que tu alma se va a perder, de que no es un rige, de que no es una reunión, de que no es un momento, entonces ya estarías desenvainando tu espada para pelear con Dios y no soltarlo. Porque es aquí donde está la clave de que vos no tenés que volver igual a tu casa. Porque podés estar viviendo lo sobrenatural acá en el rige, pero volvés en tu casa y a la noche sentís la misma tristeza y depresión. Tu alma todavía no es de Dios y todavía no está siendo salvo. Y a veces vemos como la salvación lejana. La salvación será aquel día que Jesús venga y me arrebate. Mientras tanto, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y estoy siendo bendecido. Pero Dios te está diciendo, no, yo te quiero salvar hoy, yo te quiero salvar ahora. Hoy te quiero sanar porque la raíz de amargura te va a apartar de mí, porque la tristeza te aparta de mí, porque tus crisis de ansiedad te aparta de mí, porque aquellos vacíos te apartan de mí. ¿Por qué? Porque no podés confiar, porque no podés creer y no te podés prender de la palabra de Dios. Yo quiero decirte hoy que nuestro Dios, con todo el amor del mundo, puede no querer, pero Él baja a lo playo que somos nosotros para invitarte a pelear. ¿Cuánto estás dispuesto a pelear en esta tarde por tu salvación? Y no estoy hablando de tu salvación económica, porque seguramente el lunes tenés cosas que pagar, montos grandes que hacer, transferencias y depósitos. No te estoy hablando de eso, porque eso es consecuencia de lo que haya dentro de tu alma. ¿Cuán dispuesto estás en esta tarde a desenvainar espada porque Dios te está dando la oportunidad de que vos seas salvo? A Él no le importa. Una manera de decir, porque sí le importa a tu alma, por eso está. Pero Él puede decir, no, bueno, está bien, que Él busque o que ella busque la manera de pelear. Pero Dios mismo te está dando la oportunidad en esta tarde de pelear. De ya no ser la misma persona que fuiste, de no ser la depresión, de no ser la tristeza, de no ser la enfermedad, de no ser lo que estás viviendo ahora y venís a la iglesia y aparentás ser un cristiano que conoces de Dios. Pero Dios te está dando la oportunidad y te dice, yo te quiero cambiar el nombre. Y a través de que yo cambie tu nombre, no solamente que me vas a ver a mí cara a cara, sino que tu territorio va a cambiar. Tu casa va a cambiar, tu iglesia va a cambiar, tu ciudad va a cambiar, porque donde Dios se presenta cara a cara con uno de nosotros, ese lugar va a quedar marcado y vas a decir, esta persona que vuelve a su localidad, a su ciudad, tiene algo mejor, es algo que no se entiende y que no se puede explicar. Es algo, una luz, como decían a Moisés, por favor tapate porque es una luz. Y vos vas a poder decir, porque yo estuve cara a cara con Dios. Porque este territorio se va a llamar, yo estuve cara a cara con Dios. Porque este territorio va a ser un territorio donde va a ser marcada por la presencia de Dios. Pero hoy yo te doy un desafío diferente. Y es que, ¿qué tanto estás dispuesto a pelear en este momento con todas tus fuerzas y decir, Señor, sálvame porque sos el único salvador de mi alma? No sé cuál será hoy tu problema, no sé cuál será tu situación, pero yo lo que te quiero invitar es que hoy veas en este momento a Dios cara a cara. ¿Y sabes cómo se va a notar? De que en un próximo rige vos no vas a estar con la misma cara, con los mismos resultados. Tu territorio va a cambiar, tu casa va a cambiar y no va a ser de forma humana, porque donde Dios está lo hace
de forma sobrenatural y lo transforma y es notorio porque ya no es tu carne, no es mi carne, no es tu fuerza, es la fuerza de Dios, es lo celestial que se manifiesta en vos y que cambia no solamente tu nombre, tu situación y tu vida, sino que cambia tu casa, tu territorio